¿Qué tal? Que Dios los bendiga mucho, queridos amigos, queridos hermanos. Una vez más podemos compartir este espacio donde hablamos de las cosas maravillosas de nuestro Dios. Me gozo en solo pensar de que tenemos un Padre amoroso, un Padre que nos cuida y que realmente es un Dios que podemos confiar plenamente en Él. En esta oportunidad me gustaría hablar un poquito de algo que se muestra a lo largo de las Escrituras, que es nuestro Dios como un Dios de consuelo, un Dios de consolación. Y para eso me gustaría ver por lo menos 3 pasajes de la palabra de Dios, de la Biblia, para que juntos podamos comprender la consolación que nosotros tenemos en Cristo una vez que entramos en sus caminos y que confiamos de todo corazón en Él. A mí me gustaría empezar leyendo en el Salmo 147, versículo 3. Si usted tiene Biblia puede seguirme, ¿sí? Y si no, presta atención a lo que dice la palabra. Salmo 147, versículo 3. Dice así la Escritura. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, ¿no? Acá cuando dice que Él sana a los quebrantados de corazón, ese Él se está refiriendo a Dios, se está refiriendo al Señor, ¿no? Y está diciendo en un versículo tan corto grandes verdades que nosotros debemos comprender, debemos saber, tener en cuenta, y son las siguientes, ¿no? Primeramente que acá está hablando de un quebrantamiento de corazón y está hablando de heridas, ¿sí? Nosotros como cristianos que alcanzamos una madurez espiritual, una de las verdades que debemos comprender a través de la Escritura y a través de la experiencia misma en Cristo es que vivimos en un mundo caído, ¿sí? Después que Adán y Eva pecaron, entró el pecado en el mundo y corrompió principalmente al ser humano, el corazón del hombre, y no solo al hombre, sino también a toda la creación. Por eso el apóstol San Pablo dice en sus cartas de que aún la creación gime por el día de la redención, ¿no? Para que todas las cosas sean restauradas. Y eso es algo que nosotros debemos comprender. ¿Por qué? Porque en este mundo el sufrimiento es inevitable, ¿no? No hay forma de eludir el sufrimiento en sus distintas formas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Muchos se preguntan si Dios existe, ¿por qué hay tantas catástrofes? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué ocurren desgracias? ¿No? Pero nosotros como cristianos tenemos una respuesta clara a ese tipo de preguntas, a ese cuestionamiento, porque las Escrituras no mienten y nos explican de una manera sencilla pero profunda cuál es el origen del mal, cómo se originó el sufrimiento, pero también no solamente nos explica eso, sino que la misma Escritura, que es inspirada por Dios, Dios mismo nos dice a través de su palabra que en Dios está la solución a los problemas, y no solamente la solución, sino que nuestro Dios es un Dios de consolación, ¿no? Y mire qué hermoso, ¿no? Porque dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo acá lo estoy leyendo en la versión de la Biblia que normalmente usamos en las iglesias, que es la Reina Valera 1960, pero mire cómo dice también la versión tal vez un poco más actualizada, más moderna de la Biblia de Dios habla hoy, que dice, Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas, ¿no? Acá se desprenden muchas cosas, querido amigo, querido hermano. Nos habla de un corazón roto, ¿no? Cuando la Biblia habla del corazón, ¿de qué nos está hablando? No nos está hablando del órgano, ¿sí?, que bombea sangre, sino que cuando la Biblia habla del corazón, está hablando del ser interior de cada uno de nosotros. La parte interna, los sentimientos, los pensamientos, la parte espiritual del hombre, el ser interior propio del ser humano, ¿no? Y fíjese que acá está diciendo que los que tienen roto el corazón. Tenemos que entender que por causa del pecado, como dijimos hace un momento, todos
de una u otra manera hemos sido dañados por distintas situaciones, ¿sí? que han aparecido en nuestra vida, y ese ser interior, ese corazón, de alguna manera fue afectado, ¿sí? Hasta aún aquel ser humano, aquella persona que pueda nacer en un ambiente familiar óptimo, aún aquella persona que tal vez no le falta nada en ningún aspecto, ni en lo material, ni en lo afectivo, el hecho de estar en medio de un mundo caído va a hacer que en algún momento el mal afecte ese corazón, esa vida interior, y que empiece a ver, como dice acá la misma Escritura, distintas heridas en el alma, en lo profundo de su ser, ¿no? Por eso, cuando hablamos de corazón roto, estamos diciendo que cada área de nuestra vida, cada área de nuestro ser interior, de alguna manera ha sido tocado por este mundo que está caído y que está bajo el dominio del diablo, como dice la Escritura, el príncipe de este mundo, ¿no? Como dice la Escritura. Entonces, cuando entendemos estos principios espirituales, ahí tomamos conciencia de que tenemos que encontrar la forma de que esas cosas que tal vez hicieron daño en nuestra vida durante la infancia, durante la adolescencia, distintas cosas que pudieron haber ocurrido, cosas propias de nuestra personalidad, cosas de la familia, accidentes, alguna enfermedad, algún problema económico, alguna catástrofe natural, tantas cosas pueden afectar la vida del hombre. La vida del hombre, que como me gusta decir a mí, es tan frágil, tan delicada, ¿no? Entonces dice, Él sana los que tienen roto el corazón. Tal vez usted me está escuchando y ya conoce a Cristo, o tal vez usted no entregó todavía su vida a Cristo, pero siente que hay cosas adentro suyo que tienen que ser sanadas. Hay cosas adentro de su corazón que tienen que ser enderezadas de alguna manera para que su vida pueda ser restaurada, para que su vida pueda ser encaminada de una manera que ya no padezca las consecuencias de aquello que le hizo daño. Todos de una u otra manera hemos sufrido algún tipo de daño, por eso dice que Él sana, ¿sí?, los corazones rotos y venda sus heridas. Mire qué hermoso, ¿no? Entonces entendemos que el pecado y el mundo y todo lo que nos rodea, nuestra propia naturaleza, va a producir quebranto. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿no? Muchas veces se dice, como una expresión común, ¿no?, de que este mundo es un valle de lágrimas. Y ciertamente es un valle de lágrimas, porque lo dice la misma Escritura, ¿no? En el Salmo 84, versículo 6, dice, atravesando el valle de lágrimas, que dice, lo cambian en fuentes. ¿Pero quiénes lo cambian en fuentes? Aquellos que buscan la sanidad en el Señor, ¿sí? Él es el único que puede sanar corazones rotos. Él es el único que puede vendar las heridas que pudimos haber sufrido en lo profundo de nuestra alma, en lo profundo de nuestro ser. Por eso nosotros creemos en un Cristo sanador. Cuando hablamos de un Cristo sanador, hablamos de un Cristo que puede sanar enfermedades físicas, pero también, y por sobre todas las cosas, es un Cristo que sana espiritualmente, sana el alma, sana lo profundo del corazón de todo aquello que pudo haber sido afectado en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Cuando no conocíamos a Cristo o aún estando en conocimiento de los caminos del Señor. Por eso la palabra del Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas, ¿sí? También hay otro pasaje de la Escritura, ¿sí?, en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, ¿no?, que dice que nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por eso en Cristo, ¿no?, es, como se dice ahora, dar vuelta a la página, es darse cuenta de que la sanidad está en Él. Nuestra sanidad espiritual la vamos a encontrar ¿en quién? En el sanador divino, en Jesús, aquel que vino para redimirnos y para darnos vida nueva
en Él, ¿sí? Me gustaría compartir otro pasaje que nos va a mostrar otro ángulo, otro aspecto de esta misma verdad espiritual que estamos exponiendo, ¿no? Me gustaría compartir con ustedes en 2 de Corintios, capítulo 1, 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 5. Para los que siguen con la Biblia, pueden leer donde se encuentre en este momento, donde esté mirando este video, ¿sí? Dice así la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 5. Miren lo que dice la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén, hermano. Qué tremenda esta palabra, ¿no? Porque acá vemos otras grandes verdades espirituales que nosotros debemos primeramente conocer, creer y afirmarnos, ¿sí?, en verdadera fe, porque son las que nos van a dar la victoria en el momento en que necesitemos la consolación de parte del Señor. Esta carta, 2 de Corintios, como figura en nuestras Biblias, es una carta del apóstol Pablo. Estamos hablando de un siervo de Dios, un hombre ungido por Dios, tremendamente usado por Dios. Sin embargo, acá revela varias verdades que vamos a estar detallando, ¿no? Primero habla de un Padre de misericordia, ¿no? Dice que nuestro Padre es un Padre de misericordia. Misericordia es tratar a una persona más benignamente, con mucho más amor y bondad de lo que tal vez esa persona realmente merecería. Nuestro Padre es un Padre de misericordia. Por eso nos podemos acercar, ¿sí?, al trono de la gracia de Dios con un corazón plenamente confiado, si realmente lo hacemos con fe, ¿sí?, y con verdadera contrición, ¿no? Cuando nos acercamos en fe a la presencia del Señor, sabemos que Él no echa afuera a nadie. ¿Por qué? Porque es un Dios que tiene misericordia de nosotros y, como dice la misma Biblia, se acuerda de que somos barro, ¿no? Y entonces el Señor, como al Hijo pródigo, lo espera y lo recibe con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque es un Padre amoroso, un Padre que tiene misericordia de aquel que está en necesidad y que está en angustia y, como venimos hablando, tal vez necesita la consolación de su Padre espiritual, ¿no? Después también dice que es Dios de toda consolación. Venimos hablando de que Dios consuela, ¿sí? Lo estábamos viendo en el pasaje anterior del Salmo 147:3. Dios dice que es un Padre, un Dios de toda consolación. Mire qué importante es recordar que en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo se le llama el Consolador, ¿sí? La palabra en griego es parakleto o parakletoi, que una de las traducciones o de las acepciones entre las varias que tiene esa palabra griega es el Consolador, ¿sí? Y esto no es un detalle menor, porque el Espíritu Santo es Dios. Nosotros creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno, pero en tres personas, y el Espíritu Santo es Dios y dice que es el Consolador, el Paracleto, el que nos consuela, ¿no? Dice que Él, dice, es Dios de toda consolación. Y el versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces, ¿qué tenemos que entender acá? Que Pablo, que era un victorioso guerrero de Cristo, ¿no?, un siervo del Señor, un ungido del Señor, pasaba por tribulaciones. Por eso, si usted o yo pasamos por alguna dificultad, pasamos por adversidades, pasamos por alguna angustia en algún momento de nuestra vida cristiana y necesitamos ser consolados, tenemos que entender que es parte de nuestra vida cristiana, que, como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, no nos está aconteciendo nada extraño, ¿sí?, que no debiera acontecer, sino todo lo contrario. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por pruebas. Como dice acá el apóstol Pablo, dice que nos consuela
en todas nuestras tribulaciones. O sea que el apóstol Pablo está confesando claramente de que en su vida hubo y había distintos niveles de tribulación que necesitaba ser consolado por Dios, ¿no? Entonces dice, ¿para qué? ¿No? O sea, Dios consolaba a Pablo, él conocía el consuelo de parte de Dios, pero aún esta consolación hermosa y maravillosa que venía del Señor tenía un propósito que aún iba más allá que la restauración de su propio corazón y de su propia vida espiritual, sino que esa consolación que el apóstol recibía de parte del Señor ahora servía para otra cosa más aparte de fortalecerlo al mismo, que era el poder consolar a otros. Mire qué hermoso, qué maravilloso lo que hace Dios en su sabiduría, porque dice, para que podamos consolar también, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Amén. Entonces, hermano, hermana en Cristo, usted que está siguiendo los caminos del Señor y sepa que si hay una tribulación en su vida, ¿sí? Primeramente nada extraño le está ocurriendo, ¿no? El apóstol Pablo dice que él pasaba por tribulaciones, pero sí sabemos que tenemos consolación en el Señor. Pero esa consolación que viene de parte de Dios no es para que la atesoremos y la guardemos en una cajita, en nuestras manos, así, sino que esta consolación que recibimos de parte de Dios, dice acá la palabra, que sirve para consolar a otros. Y esto es una realidad maravillosa, porque mire, vamos a decir las cosas como son. La persona que pasó por una enfermedad grave, la persona que ha tenido una pérdida importante en su vida, la persona que ha sido testigo de algo realmente doloroso, o todo aquel que realmente ha sido experimentado en distintos quebrantos, en distintas situaciones de adversidad, sabe perfectamente lo que siente el otro que está pasando por una situación que él mismo tal vez pasó años anteriores o en otro momento de su vida. La persona que no pasó, tal vez por determinada situación, no puede comprender lo que realmente siente el otro. Por eso qué hermoso es recibir estas cosas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no es para quedarnos apropiados de una manera egoísta, de una manera de retener lo que Dios nos da, sino que esto se multiplica y sirve ¿para qué? Para que usted y yo, que hemos pasado o pasamos por distintas tribulaciones, podamos el día de mañana, cuando sea necesario, bendecir y consolar con la consolación que Dios un día nos dio a nosotros. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a ser testigos del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la fortaleza del Señor, y vamos a entender lo que es pasar una prueba, una enfermedad, una dificultad, una pérdida, un dolor, una atadura, cualquier adversidad. Y sabemos que nosotros hemos pasado por ahí y que Dios, que es Dios de toda consolación, nos ha consolado, nos ha bendecido y hemos seguido adelante en victoria. Mire qué hermoso. Entonces Dios nos consuela para bendecirnos, para fortalecernos, pero al mismo tiempo después nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Para qué? Para consolar, para bendecir y para guiar a otros en este camino espiritual que nos da el Señor, que es la consolación en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces sigue diciendo el versículo 5, ¿no? Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que a mayor aflicción por Cristo, mayor consolación de parte de Dios. O sea, que tenemos que entender que Dios, ¿sí?, se glorifica siempre y en todas las cosas. Muchas veces hemos escuchado testimonios de siervos de Dios, de misioneros, de pastores, que de pronto me viene ahora a la memoria un caso particular de un pastor que había caído preso en Vietnam bajo un régimen comunista, ¿no?, de una dictadura, y estuvo 20 años en prisión por causa de predicar el Evangelio. Sin embargo, no había en las palabras de este hombre ningún rastro de resentimiento ni de cuestionamiento, sino todo lo contrario. No había ningún tipo
de planteo en contra del Señor, sino que su vida había sido durante toda esa larga prueba edificada espiritualmente, como pocos creyentes tal vez lo podamos llegar a recibir, ¿no? O sea que el Señor se glorifica en todo, como bien dice la Escritura, ¿no? El apóstol Pablo mismo dice en la carta a los Romanos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso, cuanto más son las aflicciones, mayor son las consolaciones. Y aún en esas adversidades, en esos conflictos, el Señor se glorifica, y cuanto mayor es esa prueba, más grande es la gloria que el Señor finalmente se termina llevando. Amén, hermano. Por eso, nosotros tenemos que entender de que vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. El cristiano está para vencer. No importa las aflicciones, las dificultades, porque muchos creen que eso puede ser signo de fracaso o como que algo está mal en su vida espiritual. La palabra del Señor no nos enseña nada de esto, sino que todo lo contrario. Las aflicciones van a venir, en algunos de una manera, en otros de otra manera, y no es que vamos a buscar que vengan pruebas o dificultades, porque eso no lo elegimos ni lo manejamos nosotros, pero de seguro que vamos a tener que pasar en este mundo caído y como hijos de Dios por dificultades. Pero todo eso es para crecimiento espiritual, es para bendición de nuestras vidas, es para que nosotros podamos ser preparados para bendecir y consolar y guiar a otros que vienen detrás nuestro en los caminos del Señor. Y el Señor en su consolación se glorifica con poder. Dios es un Dios sanador, como dijimos antes. Dios es un Dios de milagros. El Señor realmente tiene poder para revertir situaciones que a veces son imposibles para nuestro entendimiento humano. Y Dios muchas veces restaura y consuela por medio de la restauración de aquel que fue afectado, que fue dañado, ¿no? Tenemos ejemplos bíblicos como por ejemplo Mefiboset, ¿no? Que era hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl, que había quedado lisiado, un hombre lisiado, que había quedado postergado, olvidado, ¿sí? en una situación personal bastante oscura. Sin embargo, a través del rey David fue llamado, ¿sí? a formar parte de la mesa del rey, parte de la corte, y el Señor a través de David bendijo a Mefiboset y fue restaurado a la posición que tal vez él tenía cuando era un niño antes de sufrir el accidente que lo dejó inválido. Vemos el ejemplo tan conocido de Job, ¿no? Que él lo pierde todo, ¿sí? porque Dios así lo permitió, y el Señor multiplicó, restauró y multiplicó mucho más de lo que tuvo en un primer momento. Pero acá estamos hablando de que si bien Dios muchas veces hace eso, y tiene poder para hacerlo, la consolación del Señor es algo mucho más profundo, que nosotros tenemos que entender que es algo espiritual. Es Cristo mismo en nuestra vida y en nuestro corazón. Jesús es nuestro consuelo, Jesús es nuestra esperanza. ¿Sí? Y quisiera compartir un último pasaje para ver tal vez el aspecto que cierra un poco todo esto que estamos hablando del consuelo que viene de parte de Dios, ¿no? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, estamos casi al final de la Biblia. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén, hermano. Mire qué hermoso, ¿no? Acá nos está hablando de que va a llegar un momento en la historia donde las consolaciones del Señor ya van a ser totales y definitivas. Ya no va a hacer falta más consolaciones. ¿Por qué? Porque el Señor nos consolará de una vez y para siempre al final de los tiempos. ¿Cuándo? Cuando Él restaure todas las cosas y tome control, si bien tiene control de todas las cosas porque Él es Dios, pero cuando Él al final de los tiempos y las profecías se cumplan, Él va a sanar la tierra, va a sanar todos los corazones dolidos y no va a haber más llanto, no va a haber más muerte, no va a haber más dolor, dice. ¿Por qué? Porque va a haber una consolación y una restauración definitiva en un sentido escatológico. O sea, al final de los tiempos el Señor se va a glorificar y manifestar en su plenitud
y nosotros dice que ya ni siquiera nos vamos a angustiar por las cosas que tal vez nos tocó vivir en esta tierra, porque dice que todas las cosas van a ser hechas nuevas y ya no va a haber ni más llanto ni más dolor, y Él mismo personalmente va a enjugar toda lágrima, ¿no? Entonces, la esperanza en la vida eterna, que es algo fundamental en nuestra fe cristiana, creer en la vida eterna que Dios nos promete a aquellos que creemos en el Señor, sabemos que esta esperanza de vida eterna es una fuente gloriosa ¿de qué cosa? De consolación. Sabemos que aunque tenemos que atravesar esta vida que tiene tantas dificultades, tantos problemas, tenemos esta doble consolación, sabiendo que Cristo nos conforta, el Señor nos fortalece y nos consuela mientras vamos como peregrinos en esta vida, porque dice la palabra que marchamos como extranjeros y peregrinos por esta tierra. Pero aún, aparte de estas promesas de consuelo del Señor en medio de las muchas tribulaciones, hay una promesa final y gloriosa que es la vida eterna en la presencia de Dios, donde ya no va a haber más sufrimiento, no va a haber más lágrimas, más dolor, ni más angustia. ¿Por qué? Porque el Señor consolará definitivamente y para siempre a cada uno de sus hijos, ¿sí? Entonces, hermano, hermana, alentémonos con estas palabras y con estas promesas, porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios sabemos que tiene cumplimiento perfecto. Y si hay alguien que está escuchando este mensaje, esta palabra, y todavía no entregó su vida a Cristo, sepa que si se acerca al Señor Jesús por la fe, va a recibir consolación. Dios va a consolar el dolor que pueda haber en su alma. Si usted está herido en su corazón, en lo profundo de su ser, por distintas cosas que ha tenido que atravesar en su vida, hay consolación en Cristo, querido amigo. Por eso yo le invito a que se acerque por la fe al Señor y que le acepte de todo corazón y empiece a caminar con Él. Por eso ahora me gustaría cerrar con una oración, para que podamos afirmar estas palabras en nuestros corazones, y si alguno está necesitando ser consolado por el Señor, que en esta misma hora reciba la caricia de parte de Dios que está necesitando. Señor amado, Padre eterno, te damos la gloria, la alabanza y el honor a ti, Jesús amado, y te queremos pedir que tú estés bendiciendo ahora a cada uno que está escuchando, Señor, que si está pasando por alguna dificultad, si algo está angustiando su vida, si hay corazones rotos, si hay llanto, si hay dolor, que tú te estés manifestando como Dios de toda consolación. Bendice a cada hermano, a cada hermana, que como el apóstol Pablo está atravesando por alguna tribulación, tal vez por causa del Evangelio, por cualquier situación que se ha presentado en su vida. Y si hay alguien que aún no te conoce, amado Jesús, y que necesita ser sanado por ti, Señor, que se acerque al trono de la gracia con plena confianza, sabiendo que tú eres un Padre amoroso que también le quieres sanar, consolar y bendecir. Te damos gracias por la esperanza de la vida eterna y sabemos que tu palabra se ha de cumplir. Te pedimos todo en el nombre de Jesús y para tu santísima gloria. Amén y amén. Que Dios le bendiga en su paz y en su consuelo.